Radio Democracia Electoral, saber para elegir. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Democracia Electoral. Es viernes 9 de agosto y han pasado 12 días desde los comicios del 28 de julio. La página web del Poder Electoral continúa caída y aunque el presidente del CNE, Elvis Amoroso, entregó la documentación solicitada por el TSJ, todavía no se han publicado los resultados desagregados por mesas de votación. Comenzamos. Este viernes el presidente Nicolás Maduro compareció ante la sala electoral del TSJ. El mandatario descartó una posible negociación con María Corina Machado y rechazó el informe emitido por el Centro Carter. Dijo que el 83% de los documentos que publicó la plataforma unitaria son falsos. Esa página fue peritada. ¿Qué va a decir Edmundo González? Que lo engañaron, que prevalezca la ley, aseveró. Maduro aseguró que consignó los documentos y respondió a las preguntas hechas por el TSJ. También declaró que prevé una conversación con sus homólogos de Brasil, México y Colombia para abordar el tema de Venezuela. Este viernes, el ex candidato presidencial Enrique Márquez declaró que el ente que genera zozobra es el CNE al no publicar los resultados mesa por mesa de las presidenciales. Me interesa la verdad porque yo quiero un país con democracia, donde se respete el voto, la voluntad del pueblo, y yo veo que aquí esto no está ocurriendo, dijo. Márquez le planteó a Nicolás Maduro llevar a cabo un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas del país para generar una solución a la coyuntura electoral. Presidente Nicolás Maduro, si hay alguien a quien le conviene que prive la verdad, que aparezca la verdad, es a usted. Que haya resultados transparentes, es a usted. Le conviene eso. Vuelvo a utilizar el ejemplo del 2013. En ese tiempo, usted fue beneficiario de ese recurso. En el CNE, el recurso extremo, vamos a abrir todas las cajas porque no hay confianza en el resultado, vamos a hacerlo. Presidente, se lo planteo con humildad como venezolano. Dé el paso y haga un acuerdo político con el resto de las fuerzas políticas de Venezuela para generar una solución. Y esa solución vamos a contarlo. Vamos a contarlo como lo hicimos en el 2013 cuando usted ganó. La noche del jueves 8 de agosto, el ex candidato presidencial Antonio Ekarri denunció que fue agredido de forma verbal por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y que la sala electoral del TSJ no le permitió defenderse. Ekarri destacó que la agresión ocurrió cuando intentaba ejercer un recurso de revisión constitucional de las actuaciones de la sala electoral y que esto fue catalogado como agravio. Hizo responsable al fiscal de su integridad, la de su familia y su equipo de trabajo. Tarek William Saab le debe una explicación a los venezolanos, porque ¿cómo es posible que catalogue de infamia un recurso? Un recurso de revisión constitucional de las actuaciones de la sala electoral. Es un derecho total, un derecho de los venezolanos o de cualquier venezolano de interponer un recurso de revisión constitucional dentro de su propia sala para que la propia sala constitucional de este tribunal, bajo soberanía venezolana, decida cuáles son las competencias muy claras entre el Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí no se está atacando a nadie y esto no puede continuar así. Porque la paz de Venezuela no es con el silencio de las calles. La paz de Venezuela se construye fortaleciendo a las instituciones venezolanas. El observatorio B Sin Filtro denunció desde la noche del jueves nuevas URL bloqueadas en Venezuela tras la orden de Nicolás Maduro de censurar por 10 días a la red social X, antes Twitter. De acuerdo con la organización que monitorea la censura en la red, los portales de Signal, X, Reddit y Microsoft fueron restringidos desde los principales proveedores de Internet en el país. Tales bloqueos ocasionaron que funciones de los aplicativos de Signal y X se vieran afectadas. Asimismo, el servicio Teams de Microsoft también presenta restricciones. En tanto, diputados de la Asamblea Nacional preparan una normativa para regular las redes sociales en el país, posterior a los señalamientos del mandatario nacional a las plataformas WhatsApp, Instagram, TikTok y más reciente contra X. En materia internacional, el presidente panameño José Raúl Mulino dijo en una entrevista a CNN en español que mantenía su postura de ofrecerle asilo político al presidente Nicolás Maduro. Si esa es la cuota de aporte que Panamá tiene que hacer, poniendo nuestro suelo para que este señor y su familia salgan de Venezuela, Panamá lo haría, señaló. Por su parte, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, dijo que sigue la situación de Venezuela en contacto con la ONU, países latinoamericanos y la oposición venezolana. También destacó los esfuerzos de la región y la mediación liderada por Brasil, Colombia y Argentina. Borrell reiteró que la Unión Europea condena la represión contra la oposición y la sociedad civil en Venezuela.
El Foro Penal publicó este viernes un nuevo balance de la represión en Venezuela contra manifestantes. Hasta las 8 de la mañana de este 9 de agosto, la organización verificó 1.263 detenciones arbitrarias en 23 regiones del país. El Distrito Capital y el Estado Carabobo encabezan la lista con 230 y 197 arrestos respectivamente. En los registros, 160 de las personas detenidas son mujeres, 114 son adolescentes, 16 son personas con discapacidad y 5 son miembros de pueblos indígenas. En la noche del jueves, tras la vigilia por los presos políticos en la Plaza de los Palos Grandes, fue detenido el exgobernador del estado Mérida, Williams Dávila, por presuntos funcionarios estatales vestidos de civil, quienes lo abordaron en una camioneta sin identificación ni placas. El gobierno de Portugal exigió la liberación del político, que cuenta además con la nacionalidad lusa. María Corina Machado, así como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y otros dirigentes y organizaciones de oposición, demandaron la libertad plena para Dávila. En este momento siguen en detención, sin acceso a la defensa privada y sin conocerse los motivos de sus arrestos, los dirigentes de Roland Carreño, Freddy Superlano, Américo de Gracia, María Oropesa y el abogado defensor Kennedy Tejeda. Se pudo conocer que la profesora universitaria y defensora de derechos humanos Edny López fue excarcelada este viernes con medidas cautelares. En tanto, el coordinador del comando de campaña de Edmundo González en el estado del Taamacuro, Orlando Moreno, denunció que nuevamente un tribunal del estado Monagas emitió una orden de detención en su contra por los presuntos delitos que le fueron imputados en 2017 y por los cuales pagó condena durante 4 años y 6 meses. Ahora nos trasladamos a los estados de Lara y Falcón con nuestras corresponsales Keren Torres e Irene Revilla. Javier Oropesa, alcalde del municipio Torres, pidió el cese a la persecución y hostigamiento a su persona y equipo de trabajo. Incluso han ido más lejos, ocuparon mi casa, mi finca y la sede del periódico El Caroreño, que mantienen intervenidas sin razones aparentes. También ingresaron y ocuparon la sede del Diario de Lara en Barquisimeto, un medio de comunicación de mi propiedad que se encuentra inactivo completamente. Si lo que quieren es un manto de paz se extienda sobre el país y la tranquilidad reine en la ciudadanía, estas acciones contradicen este propósito. Desde Lara para Radio Democracia Electoral, Keren Torres Bravo. De las 58 personas que han sido detenidas en Falcón, 43 ya fueron presentadas en audiencias telemáticas celebradas en las ciudades de Coro y Punto Fijo tras las protestas postelectorales. Todos fueron privados de libertad. Entre los detenidos hay 2 adolescentes, uno de 14 años. Según la información aportada por los familiares, se estima que sean trasladados a centros de reclusión en Caracas porque les informaron que ahora debían buscar información en la capital de Venezuela. Para Radio Democracia Electoral, reportó Irene Revilla. Este 9 de agosto, la organización Amnistía Internacional hizo pública una carta abierta al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. En la misiva, destacan que desde que se anunciaron los resultados de las presidenciales del 28 de julio, las autoridades estatales han identificado una política de represión de forma generalizada. En la misiva solicitan al fiscal emitir una declaración preventiva, respaldar a las y los defensores de derechos humanos y acelerar urgentemente su investigación. Asimismo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una declaración en la que pide a las autoridades de Venezuela la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente. Todo el mundo tiene derecho a protestar pacíficamente y a expresar sus opiniones libremente y sin miedo, dijo la portavoz de la oficina, Liz Trocel. Las organizaciones IPIS Venezuela y Espacio Público han monitoreado que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, ciudadanos, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos dentro y fuera del país han denunciado la anulación de sus pasaportes. Destacan que las autoridades correspondientes no se han pronunciado ni notificado sobre los motivos de esta restricción a las personas afectadas. Estas prácticas vulneran los derechos a la libertad de movimiento, a la nacionalidad y a la identidad de las personas, los cuales están contemplados en la Constitución Nacional. Para despedir esta emisión, invitamos a todas las personas que nos escuchan a descargar al menos una VPN en sus teléfonos celulares que les permita evadir la censura digital. Organizaciones defensoras de los derechos en red recomiendan Proton VPN, así como Siphon y TunnelBear. Gracias por escucharnos. Radio Democracia Electoral es el reporte informativo del IPIS Venezuela sobre temas electorales en tiempos de desiertos de noticias. Radio Democracia Electoral, saber para elegir.